Vámonos al Salmo número 22, uno de mis salmos favoritos, aunque sé que ya no me van a creer con eso de que es un texto favorito, yo sé que ya no me creen, pero de verdad es un texto favorito. Toda la Biblia es mi favorita. Así que bueno, pues vámonos al Salmo número 22 con el título Estrella de la Mañana. ¿Y por qué titulamos a este Salmo Estrella de la Mañana? Lo titulamos por lo que dice en la introducción. En la introducción dice al músico principal, y bueno, ya hemos estudiado en otros salmos que se repite mucho esta frase, al músico principal, que tiene que ver con el director de orquesta, el director del grupo de levitas, que eran los encargados de tocar ahí en el templo, de tocar los instrumentos musicales, toda la orquesta musical que organizó el rey David para el culto cuando se construyese el templo. Así que esa es una de las razones por las que dice al músico principal. Y también otra posible traducción es Lemenatseach, es al que venciere, que es una frase que también se repite en el mensaje de Yeshua a las iglesias, a las comunidades ahí en el libro de Apocalipsis, al que venciere. Y después dice sobre Ajelet Sahar. Si ustedes lo leen en español, pues no tiene ningún sentido, Ajelet Sahar. Hay diferentes interpretaciones o comentarios en español, en inglés, acerca de lo que significa esa frase Ajelet Sahar. Algunos dicen que era un instrumento musical, muy probablemente se refiera a un instrumento musical, pero también en base a comentarios rabínicos, comentarios de rabinos judíos. Hay un comentario en particular que en esta ocasión, para el estudio del Salmo 22, me interesó mucho saber qué era lo que opinaban los rabinos clásicos, los rabinos a lo largo de la historia, acerca de este, que es un pasaje por excelencia, el Salmo 22, un pasaje por excelencia, que se ha usado en el ámbito cristiano para demostrar que Yeshua es el Mesías, para demostrar una profecía sobre la crucifixión, una profecía del rey David hablando de la crucifixión. Así que bueno, en esta ocasión me interesa mucho saber cuáles eran los comentarios, cómo interpretan los rabinos que no reconocen obviamente a Yeshua en este salmo. Entonces ellos, ¿qué interpretan? Para ellos, ¿quién es el personaje de quien se está hablando en este salmo? Y bueno, pues ahorita les platicaré de eso. Pero antes de eso, con respecto a esta frase, Ajelet Sahar, bueno, pues dentro de este comentario se menciona que tiene que ver con un instrumento musical, pero también tiene que ver con dos palabras. La primera es la palabra Ajelet, o Ayelet también se podría decir, es Aleph, Yud, Lamed y Taf. Y la palabra Sahar. Sahar o Shahar, más bien viene de la palabra que tiene que ver con Shaharit, que tiene que ver con el amanecer. Entonces, la palabra Ayelet tiene que ver, hay diferentes interpretaciones. Algunos dicen que se refiere a la estrella de la mañana incluso. De aquí yo saco el título de estrella de la mañana. Shahar, eso sí sabemos que es amanecer o la mañana. Y la estrella de la mañana es la estrella que aparece, la primera estrella que se ve cuando cuando prácticamente termina la noche. Y ahora que yo leí esta definición y este comentario, esto me dio una razón aún más poderosa para despertarme cuando aún está oscuro. Hay una canción de un cantante famoso cristiano que se llama Espérame, que trata del anhelo de este cantante de despertarse cada mañana antes de que amanezca y ver la estrella de la mañana y buscar a su Salvador cada mañana. Entonces, bueno, pues ahí habla un poco acerca de esta estrella. Y bueno, para mí es un honor y un gusto todavía más grande, porque mi hija, a quien tanto amo, que está aquí enfrente de mí, ella compuso una canción que justamente se llama Estrella de la Mañana. Así que bueno, pues esta estrella de la mañana es la que aquellos que les gusta ver las estrellas y todo eso, dicen que en el momento de más oscuridad en la noche, inmediatamente después del momento de mayor oscuridad en la noche, sale esta estrella de la mañana. Entonces, bueno, pues ahí ustedes pueden levantarse muy temprano el día de mañana y cuando aún esté oscuro, cuando ni siquiera los pájaros hayan comenzado a cantar, bueno, levántense y busquen en el cielo
y van a ver ahí una estrella muy resplandeciente, y a esa estrella se le llama la estrella de la mañana, que marca el final de la oscuridad, marca el final de la noche y el inicio de la mañana. Y a esa estrella de la mañana es una referencia también en la Biblia al Mesías, es una referencia al hijo de David, que ha de aparecer para terminar la oscuridad del exilio de Israel, que ha de aparecer en el momento de más oscuridad, de más angustia del pueblo de Israel, ha de aparecer la estrella resplandeciente de la mañana. En el libro de Apocalipsis se hace referencia al Mesías, al hijo de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Así que esta frase, Ayelet Shahar, tiene que ver, según algunos comentaristas, con esta estrella de la mañana. También la palabra Ayelet es una palabra femenina para referirse al Ayal, que tiene que ver con un carnero o incluso con un ciervo, un carnero, estos que tienen estos cuernos de los que se hacen los shofars, por ejemplo, el shofar, el cuerno de carnero que se utiliza. Bueno, pues el femenino de este carnero, o también como de un antílope, a esa criatura también se le pone este nombre con estas letras, Ayelet, que quiere decir eso. Entonces es interesante también aún esa definición, porque las palabras que se utilizan, si nos vamos al paleohebreo, si ya nos vamos al paleohebreo y vemos esas letras en paleohebreo, la letra Aleph, la letra Yud y la letra Taf, la raíz etimológica de esas palabras, si nos vamos a la raíz de esas palabras, entonces vamos a tener la letra Aleph, la letra Vav y la letra Lamed. La letra Aleph, la letra Vav y la letra Lamed son las letras raíz de esta palabra que aparece aquí como Ajelet. ¿Y qué significarían en paleohebreo? A ver, quiero ver ahí en el chat si alguien lo deduce. Alguien que ya esté un poquito más familiarizado con el significado de las letras antiguas en paleohebreo. La letra Aleph, pues ya sabemos que es una referencia a Dios. La letra Vav se dibuja como si fuera una estaca, como si fuera un ganchito, y la palabra Lamed se dibuja como si fuera un bastón de pastor. Así que la raíz de esta palabra Ajelet, que aparece ahí en español en nuestras Biblias, es estas tres letras hebreas, la cabeza como de un carnero, por eso la palabra implica fortaleza, Aleph, Vav y Lamed. ¿Y qué implicación tiene cada una de estas letras en paleohebreo a nivel individual? Bueno, la letra Aleph representa a Dios, la fortaleza de Dios. La letra Vav representa una estaca, un gancho, algo a lo que eran las estacas que se utilizaban para clavar las tiendas de campaña. Y la Lamed representa el bastón de un pastor. Por eso es que la palabra El, de donde viene la palabra Elohim o Dios, la palabra El es una Aleph y una Lamed que representan la fortaleza de un pastor, un poder pastoral. Así que en esta ocasión, al hablar de estas tres letras, de Ajelet, la raíz, entonces podríamos, por implicación del paleohebreo, referirnos a la fortaleza de Dios que nos pastorea, pero que también está conectado a una estaca, está conectado a algo que fue clavado. Entonces, si este es el título que le pone el rey David a este Salmo 22, entonces tiene ambos significados. Por un lado, tiene el significado que también se le da como la estrella de la mañana, estrella resplandeciente de la mañana, es decir, que este salmo nos va a hablar de la estrella de la mañana, de lo que hizo la estrella resplandeciente de la mañana, y también nos va a hablar acerca de la fortaleza, por eso el carnero tiene que ver con fortaleza, pero aquí tiene que ver con esa fortaleza que a pesar de ser fuerte, se hizo débil, se hizo siervo como nosotros y fue clavado en una cruz. Y de manera profética, David, que vivió hace 3000 años, 1000 años antes de Yeshua, vivió el rey David, y en la época del rey David ni siquiera existía la crucifixión, ni siquiera existía ese tipo de pena capital. Así que, pues este es un salmo donde nos vamos a maravillar de cómo el rey David pudo anunciar con tanto tiempo de anticipación los padecimientos
de su descendiente, de su hijo, que se iba a sentar en su trono, que nos iba a dar su salvación, que nos iba a dar su fortaleza, pero antes de darnos su fortaleza, antes de iluminar nuestra oscuridad, antes de iluminar nuestras tinieblas, pues tendría que ser colgado, tendría que ser clavado en una cruz. Así que bueno, por eso es que este subtítulo Ayelet Shahar o Ayelet Shahar fue un subtítulo que me impresionó aún más. De por sí este salmo ya me había impactado muchísimo, pero pues ahora aún más, ahora que estudié las etimologías, algunos textos que a la hora de traducirlos al español, pues ya pierden bastante de su significado. Así que al músico principal, al que venciere sobre Ayelet Shahar, sobre la estrella de la mañana, o sobre la fortaleza de la mañana, del amanecer, Salmo de David. Y bueno, para los que ya conocen este salmo, que ya lo han leído, que vienen de un contexto cristiano, pues inevitablemente este salmo de inmediato lo conectamos con Yeshua. Incluso si este salmo se le lee a alguna persona actualmente, aún en Israel, que no conoce todos los comentarios rabínicos que se han hecho, les aseguro que si leen este texto así tal cual en hebreo, pues de inmediato uno se imaginaría nada menos que a Yeshua. Pero si no es a Yeshua, si los comentaristas de este salmo no lo conectaron con Yeshua, entonces ¿con quién más lo podían conectar? ¿Con quién más podían conectar este salmo? Bueno, según los comentaristas en este libro que uso como referencia, que he estado usando como una de las referencias para los comentarios de los salmos que he venido haciendo, es el libro de la editorial ArtScroll, comentario del libro de Teilim, o el libro de los salmos, de editorial ArtScroll. Este lo pueden ustedes conseguir en amazon.com, ahí pueden leer todas estas referencias. Bueno, según estos comentarios de los principales rabinos que han comentado el texto de la Biblia, se menciona que fue escrito por el rey David en referencia a la reina Esther. Es decir, que el personaje que se menciona aquí, el personaje que dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo este personaje que se está diciendo aquí es la reina Esther, y también por consiguiente es todo el pueblo de Israel. Entonces este salmo se ha atribuido de manera tradicional en el judaísmo, se ha atribuido a la reina Esther y se ha atribuido también al pueblo de Israel en general, que está entre las naciones, que está clamando a Dios, que está en oscuridad, que está buscando ser redimido por parte de Dios, y de ahí es la manera en que ellos lo interpretan. Es por eso, y este comentario me pareció interesante, es por eso que se dice en estos comentarios que David no mató a un hombre llamado Simei. Si ustedes leen el relato de 2 de Samuel capítulo 16, y se los voy a leer, 2 de Samuel capítulo 16, hay un relato donde David, después de que sale del templo, después de que sale del palacio, todavía no había templo obviamente, después de que sale del palacio y está siendo amenazada su vida por su hijo Absalón, su hijo Absalón se rebela y le hace guerra a su propio padre, y cuando sale del palacio, cuando sale de Jerusalén, va rumbo al Monte de los Olivos, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, les voy a leer lo que dice a partir del versículo 5. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, dice: y vino al rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, el Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuánto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. Así que aquí aparece este personaje llamado Simei, descendiente del rey Saúl, que está maldiciendo al rey David, y David no permite que lo maten. Entonces, bueno, dicen los comentaristas que por qué David no mandó matar a este hombre blasfemo, este hombre que está maldiciendo al rey David. Bueno, según los comentaristas judíos, dicen que porque David sabía, por el espíritu de profecía, que de la descendencia de este hombre, Simei, que lo estaba maldiciendo, vendría nada menos que Mordejai o Mardoqueo y la reina Esther. Y efectivamente, si nosotros leemos en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5, se dice que Mordejai o Mardoqueo era descendiente de este Simei. Así que, pues por eso se da la razón de por qué no mandó matar el rey David a este hombre que le estaba maldiciendo, porque precisamente dice eso, de que él, sabiendo de manera profética que de él descendería Mordejai y Esther en un futuro y ellos librarían al pueblo de Israel, por eso no permitió que lo mataran. Así que bueno, pues esa es una de las explicaciones. Por consiguiente, esa es una de las conexiones que hacen entre el libro de Esther y lo que vamos a ver a continuación en todo este salmo. Y bueno, pues si ustedes leen todo ese comentario, pues van a ver que cada versículo, a pesar de que para nosotros de manera contundente apunta al Mesías, y vamos a hacer algunas lecturas de los evangelios en la parte donde Yeshua es crucificado, donde vamos a ver que se cumple al pie de la letra este salmo. Sin embargo, en la tradición judía, pues simplemente se le atribuye a Esther y al pueblo de Israel. Así que bueno, pues hoy no vamos a hacer tanto caso a la tradición, más bien vamos a leer y a que el mismo texto, el propio texto, por sí mismo, nos hable elocuentemente acerca del hijo de David, que habría de padecer, que habría de ser humillado antes de entrar en su reino. Este salmo se divide en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 21, tiene que ver con la humillación, tiene que ver con su muerte, y la segunda parte, del versículo 22 al versículo 31, tiene que ver con su resurrección, su exaltación, su glorificación. Y empieza el primer texto, la primera línea del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Empieza con las primeras palabras que Yeshua dijo en la cruz. Al estar en la cruz son las mismas palabras que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las últimas palabras que dijo en la cruz, a ver quién recuerda cuáles son las últimas palabras con las que cierra su obra: consumado es. Al decir consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice consumado es, bueno, es justamente con las palabras que termina el Salmo, al decir, anunciarán que Él hizo esto. Él hizo esto, pues es un equivalente a consumado es, lo he terminado, lo he hecho. Y las primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, pues son con las que empieza este Salmo. Así que, bueno, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Esa frase muy conocida, Elí, Elí, y me llamó mucho la atención dentro de este comentario rabínico, que les digo que estoy usando como una referencia a los comentarios, que se menciona que este nombre de Dios, Elí, bueno, la yud del final simplemente implica un pronombre personal, como mi Dios. Y las dos letras en hebreo, la Aleph y la Lamed, él, tiene que ver con la fortaleza de Dios, pero también con el atributo de misericordia de Dios, con el atributo de compasión de Dios. Y es un atributo de compasión que, según este comentario, y eso es lo que me llamó mucho la atención, que se dice que este nombre, él, solamente puede ser invocado por personas que no hayan pecado.
Dice, este es un nombre tan sagrado, el nombre Él, es un nombre tan sagrado, únicamente puede ser usado por alguien que no pecó o por alguien que está haciendo una expiación completa por sus pecados. Y me llamó la atención ese comentario. No sé cómo deducen esta tradición o esta interpretación, pero me llamó la atención que dentro de los mismos comentarios rabínicos se hace referencia de que el pronunciar el nombre Él tiene que ver con una persona que está haciendo expiación o una persona que no ha pecado. Y bueno, pues si la misma escritura dice que no hay justo ni a un uno, si la misma escritura dice que todos nos descarriamos como ovejas, eso lo dice el profeta Isaías, pues entonces, ¿quién será el único digno? Ni la reina Esther, que se dice que es a quien se hace referencia, ¿quién podría ser el único de decir que no hubo maldad en su boca, que jamás pecó? Pues obviamente que solamente Yeshua. Así que comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y curioso que dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? El nombre de Yeshua era salvación. Y de aquí, de inmediato, él se pregunta, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Si la esencia de lo que yo soy, la esencia de lo que tú representas en mi vida es Yeshua, es la salvación, la pregunta es, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y es interesante que este salmo lo escribe David hablando en primera persona, como si él mismo estuviera viviendo todos estos acontecimientos, y es por eso que, bueno, también se interpreta este salmo como un anticipo profético de todo lo que el pueblo de Israel habría de padecer. Y bueno, aunque eso a nivel general podríamos afirmarlo, también sería muy contrario a las escrituras que el pueblo está padeciendo siendo inocente, eso de ninguna manera, porque si leemos a través de los profetas son durísimos contra el pueblo de Israel por causa de sus pecados, por causa de sus maldades. Así que, más bien, si aquí el rey David está escribiendo esto, pues sin duda tuvo que ver con aspectos en su vida, sin duda este salmo tuvo que ver con momentos difíciles que vivió el rey David, pero no me queda la menor duda de que el rey David anticipó los sufrimientos de su hijo, y es como si él mismo estuviera sufriendo, es como si él mismo estuviera padeciendo los sufrimientos de su hijo. Y aquí es como si hubiese tenido una visión del futuro y él estuviera viéndose ahí mismo clavado en esa cruz, como si hubiera tenido una visión celestial, un viaje a través del tiempo, y hubiera sido testigo en primera persona de lo que es una crucifixión. Y dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y este versículo 3 es un gran contraste que es muy importante que tomemos en cuenta en tiempos de aflicción, en tiempos de tristeza, en tiempos de amargura. Nunca olvidemos lo que dice el verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es decir, mi angustia, mi aflicción, lo que estoy viviendo, Señor, esto está separado de ti. Es decir, yo no puedo juzgar lo que tú eres por lo que me está pasando. Tú eres santo, tú estás por encima, tú estás en control, tú eres soberano y yo no te puedo echar la culpa de lo que está pasando. Señor, tú estás en control. Tú sigues siendo Dios. Hace poco hablamos acerca de eso, de que hay ocasiones en que en nuestra vida nuestra visión de Dios puede empañarse, nuestra visión del amor de Dios puede tergiversarse o puede opacarse cuando estamos viviendo tiempos de aflicción. Pero tenemos que entender que Dios sigue siendo Dios, aún en mi angustia, aún en mi tribulación, aún en mi enfermedad. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo santo,
Él sigue siendo bueno, Él sigue estando en control y simplemente tenemos que esperar en Él. Y por eso dice, yo estoy clamando, yo estoy desesperado, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Eso es Israel, a eso está llamado Israel. Israel está llamado a alabar a Dios, a agradecer a Dios en cualquier circunstancia. No importa lo que tú y yo estamos padeciendo, tú y yo estamos para alabar a Dios, para agradecer a Dios, para bendecir a Dios en cualquier circunstancia. Tú y yo estamos para esperar en Él, aunque sea difícil, aunque no veamos la salida. ¿Y por qué? Por lo que dice a continuación, en el verso 4, dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tenemos testimonio, tenemos la historia, y por eso es tan importante meditar en la historia del pueblo de Israel, el pueblo del pacto. Por eso es tan importante estar meditando en las Escrituras, porque cuando nuestro presente parezca oscuro, cuando estemos viviendo situaciones de temor, de incertidumbre, tenemos que recordar lo que ha sucedido anteriormente. Tenemos que recordar las salvaciones, las misericordias que Dios tuvo con su pueblo en el pasado, y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Dios no cambia, y si Dios ha salvado en el pasado, pues tenemos la seguridad absoluta de que nos va a salvar ahora también. Y al pueblo que vivía en tiempos de angustia, al pueblo que vivía en tiempos que aparentemente todas las puertas estaban cerradas, al pueblo que vivía en momentos en que no se veía la salida, recordemos ese momento en que estaban acorralados, en la retaguardia tenían al ejército más poderoso de aquel tiempo, y delante de ellos tenían nada menos que el Mar Rojo, o sea, no tenían escapatoria, no tenían a dónde ir, y clamaron al Señor y Él les salvó. Así que es lo que está diciendo el rey David, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y qué interesante que como introducción de lo que viene a continuación, del sacrificio del hijo de David, qué interesante que se menciona y se hace referencia a la salvación del pueblo de Israel por la mano poderosa de Dios. Si hay un acontecimiento que celebramos anualmente para conmemorar, para celebrar la salvación de Dios, para conmemorar que Dios fue fiel, pues es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua que celebra la libertad, la salida de Egipto, la salvación poderosa a través de la sangre de un cordero. Bueno, así como la fiesta de Pascua, la fiesta de la independencia, la salida de Egipto, nos recuerda la redención, nos recuerda el rescate a través de la sangre de un cordero, pues aquí se pone como introducción ese hecho poderoso que fue hecho a los padres, a los antepasados, que fueron librados, y a continuación se va a decir de qué manera fueron librados en aquella época y de qué manera serían librados en el futuro. Y aquí pasa a relatar de manera detallada los padecimientos, las aflicciones del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de David, que para librar a su pueblo dejó su sangre plasmada en el madero, que dejó su sangre en esa cruz. Y en el versículo 6 se menciona algo impresionante, que por inspiración divina dejó el rey plasmado, el rey David plasmado. En el versículo 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio, burla de los hombres y despreciado del pueblo. Oprobio de los hombres en general, oprobio de toda la humanidad, y despreciado del pueblo. Como dijo Isaías, capítulo 53, despreciado, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sí? Se menciona esta palabra gusano, que es una palabra en hebreo que ya la hemos estudiado en otras ocasiones, pero eso es uno de los textos más fascinantes y que tienen conexión con una criaturita en la naturaleza, que es de las criaturas más impactantes, donde más se muestra este plan de salvación que Dios tiene para sus hijos. Esta criaturita que se le
llama aquí como gusano en hebreo. El nombre que aparece en hebreo tiene que ver con un gusano que, si ustedes lo búsquenlo en Google, el gusano escarlata. El gusano escarlata, búsquenlo en Google y se van a encontrar unas definiciones increíbles, incluso a nivel de las enciclopedias. Es un gusano que incluso ahí te describen en diversas páginas que ustedes pueden buscar en internet la naturaleza de este gusanito. De hecho, es la mamá la que da a luz a sus hijos una sola vez en la vida. Una sola vez en la vida estos gusanitos engendran hijos. ¿Y de qué manera engendran hijos? Bueno, este gusanito, más bien esta gusanita, se va y se pega a un tronco de un árbol, a un palo, a un tronco de un árbol, y comienza a construir una especie como de capullo con su propio cuerpo, como una especie de capullo que se hace sólido, y su cuerpo queda pegado a este capullo que construye y a la madera a la que se aferra. Y se hace este capullito, se endurece y su cuerpo queda tan pegado a la madera que si tú trataras de despegarlo, se rompería su cuerpo. O sea, no hay manera, una vez que esta gusanita se pega al tronco, no hay manera de despegarla sin que rompas su cuerpo. Así que bueno, pues ahí nos enseña algo increíble esto que me tocó mucho mi corazón. Yo ya había estudiado previamente, en otras ocasiones ya había estudiado acerca de esta criaturita, pero en esta ocasión que profundicé un poquito y que leí un poco más, vi algunos aspectos que no había visto y que me maravillaron. Uno de ellos es que dice que se aferra a la madera, o sea, se pega tan fuerte a la madera que ya no hay manera de despegarlo, ¿no? Y esto tiene que ver con una frase que algún día leí que dice que no fueron los clavos los que sostuvieron a Yeshua en la cruz, sino fue su amor por engendrarnos, su amor por todos nosotros. Porque efectivamente, si esta gusanita se desprendiera de la madera, pues ya no podía engendrar, ya no cumpliría su función de dar a luz. Así que bueno, pues una vez que este gusanito se aferra ahí a la madera, entonces comienza el proceso para dar a luz, para engendrar. Y el caparazón también sirve para proteger a sus hijitos. Y una vez que los hijitos, y esta es la parte que tampoco yo conocía y que ahora que me metí a leer un poco más me impresionó, que una vez que nacen los hijitos están protegidos por el mismo cuerpo de su mamá, están ahí protegidos, y estos gusanitos se alimentan del cuerpo de su mamá. Esto también me impresionó, esto tampoco yo lo había leído antes. Entonces dice que estos gusanitos se alimentan del cuerpo de su mamá. Así que ella literalmente se va disminuyendo, ella se va sirviendo de alimento, y me recordó de inmediato las palabras de Yeshua en Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre. Es una manera poética, alegórica, de hacer referencia precisamente a este gusanito, el cual entrega por completo su vida por estos gusanitos, que ese caparazón que deja ahí, nada menos que es de color carmesí. De hecho, la palabra que se utiliza en árabe antiguo para referirse a este gusanito es una palabra de donde desciende la palabra carmesí. Así que cuando tú y yo leemos la palabra carmesí, que es un color rojo intenso, es una referencia a este gusanito. Y curiosamente esa palabra carmesí, de donde desciende la descripción de este gusanito, aparece en la profecía de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice así: venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana. Y esta palabra grana es otra palabra en hebreo, pero que tiene que ver con ese color rojo que se produce justamente de este gusanito. La tintura en aquella época, tinturas vegetales, las telas se teñían por medio de vegetales, por medio de moluscos, por medio de, en este caso, de este gusanito. El color rojo intenso se extraía de estos gusanitos. Y dice: venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí. Esa palabra carmesí que aparece ahí es la misma palabra que aparece aquí en gusano. Si fueren rojos como ese gusano, como ese color rojo,
vendrán a ser como blanca lana. Así que bueno, pues les decía que en este proceso de reproducción, estos gusanitos se alimentan del cuerpo de la mamá y una vez que se alimentan de ese cuerpo, pues los gusanitos quedan totalmente rojos, ¿ok? Y quedan rojos de por vida. Ya cuando prácticamente la mamá pues es consumida por sus propios hijos, lo único que queda es ese caparazón, que ese caparazón se queda, hagan de cuenta, como una hojuela, y me impresionó esa descripción que leí en una página web, que dice que ese caparazón que queda ahí pegado, pues ya se seca con el tiempo, se hace blanco y después se cae como si fuera una hojuela de nieve. Así que con eso podemos entender a lo que se refería el profeta Isaías cuando escribió esto, de que serán como la nieve emblanquecidos. Es una referencia a eso, algo que era rojo intenso, después se hace blanco como la nieve. Así que, bueno, pues aquí el rey David está utilizando eso mismo que sin duda él vio en la naturaleza, sin duda David conocía cómo se reproducían estos gusanos, y él utiliza, guiado por el Espíritu, este texto que dice: mas yo soy gusano y no hombre. Lo que habría de suceder a través de su hijo, a través del hijo de David, de que su muerte, su sacrificio, habría de engendrar a sus hijos, que sus hijos se alimentarían de ese sacrificio, de esa muerte, y quedarían marcados de rojo para siempre. Hay una canción de una cantante que se llama Crystal Lewis, se las voy a publicar ahí en la página, que dice eso: la cruz manchada de amor. Me encanta esa frase, ese coro de esa canción que dice: la cruz manchada de amor. Esa cruz a la cual Yeshua se aferró, Yeshua abrazó esa cruz y se aferró como esa gusanita para poder engendrar. Bueno, así él se aferró y dejó manchada esa cruz de amor. Y es exactamente lo que está expresando este salmo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y quisiera leerles Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, nos vamos a ir en un viaje en el tiempo, alrededor de 1000 años después de que el rey David escribe este texto, y les voy a leer Mateo 27, del versículo 27 al 50, y qué mejor que estar estudiando esto en preparación para Pascua. Si hay un texto importante para ir preparándonos para esa festividad de la Pascua, pues es este pasaje del Salmo 22, este pasaje que vamos a leer en Mateo 27 también, porque Yeshua dijo que cada vez que comiéramos de ese pan, el pan de la Pascua, cada vez que viviéramos de esa copa en celebración de la Pascua, él dijo que lo hagamos en memoria de él. Es decir, que el tema de nuestra próxima celebración de la Pascua no va a ser la salida de Egipto. Yo sé que el énfasis en la tradición, en la costumbre, es recordar la salida de Egipto. Pero Jeremías capítulo 16 dijo, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el capítulo 16 que llegarían días en que ya no se diría más: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Así que Jeremías mismo profetizó que llegarían días, y está hablando de los últimos tiempos, en que ya al celebrar la fiesta de la Pascua ya no íbamos a estar recordando la salida de Egipto, sino que íbamos a estar recordando la salida de los hijos de Israel de todas las tierras a donde fueron dispersados. Ahora, ¿cómo salieron de Egipto? A través de la sangre de un cordero. ¿Cómo saldríamos de todas las naciones? Pues otra vez de la sangre de un cordero, a través de este gusano que se entregó a sí mismo, que se entregó su propio cuerpo para engendrar, y a través de ese gusano, a través de ese cuerpo, nuestros pecados fueron emblanquecidos, y ahora podemos regresar y ser purificados de todas las naciones para ser parte de su reino. Así que la próxima vez que celebremos la fiesta de la Pascua,
olvídate de la salida de Egipto, ya no hables de la salida de Egipto, no tiene caso estar recordando eso. Tenemos que estar haciendo memoria del Cordero que nos está sacando, de la sangre del Cordero que nos está sacando de todas las naciones, porque pues yo no salí de Egipto, tú no saliste de Egipto, nosotros estamos saliendo de las costumbres, de la idolatría de las naciones para volver al pacto y para levantar el tabernáculo caído de David. Así que vamos a Mateo capítulo 27 y a partir del versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Fíjense qué interesante que aquí se menciona que le echaron encima un manto de escarlata. ¿Cómo se teñía este manto en aquella época? Se teñían justamente de estos gusanitos. O sea, Yeshua le ponen, ya cuando están a punto de crucificarlo, le ponen un manto escarlata. Qué manera tan impresionante de conectar este texto, este relato con el Salmo 22. Desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Esto está en el versículo 28 del capítulo 27 de Mateo. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y esto también vamos a ver que en el Salmo 22, al leerlo en español no nos damos cuenta, pero al leerlo en hebreo podemos ver que también está profetizado que le habrían de poner una corona, ¿ok? Entonces dice: pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Sí, le ponían, fíjense, aquí hay otra referencia también que no me había dado cuenta, pero que me impresiona, al decir aquí que le ponían una caña en su mano derecha. ¿Qué es esto de una caña? Pues un palo en representación de un cetro, así como los reyes traen un cetro. Bueno, esta era una manera de hacerle burla, le ponían esta caña o este palo ahí como burlándose de que él era el rey, y le decían: salve, rey de los judíos. Y me llama la atención que le hayan puesto esa caña o ese cetro, porque vimos en la introducción a este salmo que la palabra ayelet, las letras del paleohebreo, dentro de esas palabras está justamente la vara de un pastor. O sea, el pastor que tiene la fortaleza, pero que al mismo tiempo está siendo enganchado, que al mismo tiempo está siendo clavado, que al mismo tiempo está siendo humillado. Así que tiene el manto escarlata y tiene la caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así que ahí estamos viendo cumplida la profecía de esta estrella resplandeciente de la mañana, que es un pastor, la vara del pastor, pero siendo coronado y teniendo un manto escarlata, siendo el gusano que había de entregar su vida por todos sus hijos. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que bueno, pues aquí el mismo Mateo dice que esto fue para que cumpliese lo dicho por el profeta. Él considera al rey David un profeta. Esta es una referencia exactamente al Salmo 22. Dice: y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Así que bueno, pues ya veremos ahí que también estas palabras se dicen en el Salmo 22. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, líbrele ahora si él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9
Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Justamente lo que vimos ahí en el Salmo 22 al comenzar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, porque Elí y Eliyahu, pues podría ser una referencia. Se dice que antes de la manifestación del Mesías habría de aparecer Elías, entonces por eso algunos dijeron eso. Dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas el Señor, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que bueno, ahora sí volvamos al Salmo 22 y al leerlo, ahora sí ya teniendo el avance de la película, ahora sí ya teniendo el cumplimiento que acabamos de leer ahí en Mateo 27, ahora sí lo vamos a ver como que David se está anticipando al hecho histórico y él está escribiendo de manera muy elocuente lo que está pasando allí. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y estos versículos 9 y 10 son un contraste de lo que le está pasando aquí en este mundo y la visión que él está teniendo de su padre. Por un lado, se están todos burlando de él, por un lado, aquí lo está pasando muy mal, pero en el verso 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Y aquí nos enseña un principio muy importante que tenemos que aprender, que independientemente, una vez más, de todo lo que estemos viviendo en este mundo, independientemente de todas las adversidades, de todos los malos momentos que estemos pasando en este mundo, nunca nos olvidemos de nuestro Padre Celestial. Nunca nos olvidemos de que venimos a este mundo por Él, de que Él nos trajo a este mundo, de que tenemos un propósito eterno, y es justamente lo que Él está diciendo. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Mi vida no es un accidente, no estoy aquí nada más para sufrir, este no es el fin de mi vida, yo tengo un propósito eterno en ti, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nunca olvidemos eso, Él es nuestro Dios, Él tiene planes eternos, Él está en control de toda la situación y en el siguiente versículo sigue en base a esta confianza sigue clamando y continúa diciendo, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y esta frase tocó muchísimo mi corazón, a pesar de que pues yo ya había estudiado este salmo en otras ocasiones. Esta frase de aquí, no sé a ti, pero a mí toca mucho mi corazón. No hay quien ayude. Ponte a pensar en la soledad. Si alguna vez te has sentido solo, si alguna vez te has sentido sola, si alguna vez has sentido que no hay quien te ayude, bueno, pues recuerda que Él ya entiende perfectamente lo que tú estás sintiendo. Fíjate lo que dice aquí. No hay quien ayude. Trata de imaginarte la sensación que él tuvo cuando todos sus discípulos, cuando todos le dejaron. Y cuando, no nada más porque no quisieran ayudarle, sino simplemente porque no podían ayudarle. En ese momento, los poderes del mundo estaban totalmente confabulados y a nivel de este mundo no había absolutamente nadie que le pudiese ayudar. Y quizás tú te sientes en un momento así, o algún día estarás en un momento así, en que ya no hay nadie, ya no hay a dónde voltear, ya no hay absolutamente nadie que pueda sacarte de la situación en la que estás, pero es ahí justamente donde tienes que entender de quién procede tu ayuda.
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que nunca olvides eso. Ay de nosotros cuando depositamos nuestra confianza en carne, en sangre, en un brazo de personas, en nuestras palancas, en nuestros recursos. Ay de nosotros. Dichosos somos cuando nuestra confianza única y exclusivamente está en el que hizo los cielos y la tierra, los montes. Así que no estemos volteando a un lugar y a otro tratando de que alguien nos ayude. Mejor tú y yo estamos llamados a alzar nuestros ojos a los montes, ir más allá de esta creación y alzar nuestros ojos y decir ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Y continúa diciendo, versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Esta región de Basán es lo que actualmente es las alturas del Golán, allá en Israel, es lo que está en la parte norte de Israel, es una zona muy fructífera, llena de pastizales, una zona muy apta para la ganadería, para la agricultura, y en aquella época pues es ahí donde se criaban toros muy fuertes. Todavía en la actualidad tú puedes recorrer esos lugares y también vas a ver ahí a los fuertes toros de esa región, fuertes toros de Basán, y también es una referencia a las naciones. En el tabernáculo, durante la fiesta de los tabernáculos, se sacrificaban toros como sacrificios de los pecados de las naciones. Así que una referencia, ahí hay una referencia a las naciones, es como que las naciones están juntas, están unidas como toros y me han cercado. Y aquí está la palabra que les decía, que leímos en el Evangelio de Mateo, que le pusieron una corona de espinas. Bueno, nosotros al leer aquí en español, fuertes toros de Basán me han cercado, pues al leer la palabra cercado en español, pues no hay ninguna conexión, pero si nosotros leemos la palabra cercado en hebreo, la etimología de esa palabra cercado en hebreo es la palabra keter, de donde viene que significa corona. Entonces una manera de traducir este texto también podría ser fuertes toros de Basán me han coronado. Y si hacemos referencia al Imperio Romano en representación de las naciones, el Imperio Romano era quien tenía en aquel momento el poder de las naciones, el control de las naciones. Entonces aquí vemos otra profecía impresionante sobre lo que hicieron las naciones, burlándose del reinado del Hijo de Dios, poniéndole una corona de espinas, burlándose, mofándose de él, causándole sufrimiento y ellos queriendo tener el control, como doblaban la rodilla ante él, pero de burla, diciéndole, a ver, pues sálvenos, Rey de los judíos. Así que bueno, pues ahí se cumple este versículo 12. Dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Por un lado vemos a los toros, a estos fuertes toros en representación de las naciones, pero por otro lado vemos al león, y el león es una representación. Jacob profetizó acerca de cada una de las tribus de Israel y se refirió a Judá, a la casa de Judá, la descendencia de Judá, como un cachorro de león. Y aquí se hace una referencia al león. Así que estaban confabulados tanto los líderes de la casa de Judá como los representantes de las naciones, en este caso los romanos, y estaban confabulados para acabar con el reinado del Hijo de Dios. Y dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y aquí hay otra referencia conectada con la muerte por crucifixión, algo que se inventó años después del rey David. En la época del rey David ni siquiera existía esta pena capital. Fueron los persas los que implementan esta pena capital, que tenía el objetivo de ser una muerte muy lenta, una muerte muy cruel, muy despiadada, con el propósito de avergonzar públicamente, con el propósito de torturar a los prisioneros de guerra. Y la muerte de cruz consistía en asfixiar lentamente a los que eran crucificados. Y bueno, pues dependía mucho de la fortaleza que la persona tuviese, pero lo que hacían al clavarle las manos y los pies,
hacían que el tórax, que toda la parte del tronco de arriba, pues cada que quisiera respirar tenía que erguirse, tenía que levantarse para poder respirar, ya que todo el peso del cuerpo le caía sobre los pulmones y era muy difícil la respiración. Así que la muerte de crucifixión era una muerte lenta, era una muerte en la que conforme el prisionero iba desgastándose, iba debilitándose, pues poco a poco le iba costando más trabajo respirar hasta que finalmente moría. Entonces, por eso es que al estarse jalando de los clavos, porque para poder respirar tenían que jalarse, tenían que erguirse, tenían que expandir un poco los pulmones, y el estar haciendo eso de manera continua, al estarse jalando y jalando y jalando de los clavos, pues llegaba el momento en que incluso se podían dislocar los hombros, se podían dislocar los huesos por el esfuerzo de estar queriendo respirar. O sea que cada respiración era una angustia, cada respiración era un suplicio, y es justamente lo que está diciendo aquí. Dice, he sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, se salieron de su lugar los huesos, al estarse jalando para poder respirar, pues se descoyuntaron, se salieron de sus coyunturas sus huesos. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y esto es una referencia a lo que vimos previamente con esa gusanita que explotaba literalmente para dar a luz, pero que aquí también se cumple de manera literal con el corazón. El corazón es un músculo en realidad, es un músculo que bombea la sangre, y es un músculo. De hecho hay un libro también que un médico hizo con respecto a hacer un análisis de la muerte de Yeshua, y en ese libro este médico, y basado en la evidencia que se tiene en los evangelios de que al clavarle la lanza salió sangre y agua, bueno, de acuerdo al análisis que hace este médico de la crucifixión, él dice que eso indica, el que le haya salido sangre y agua, indica que hubo una ruptura del miocardio. El miocardio es el músculo del corazón, es un músculo que está lleno de arterias, es un músculo que transporta toda la sangre, que cuando hay demasiada presión, cuando el corazón está latiendo tan fuerte, o sea que ahí en ese momento con el temor, con toda la angustia que estaba sufriendo, con todo el desgaste, con toda la presión emocional que le estaba teniendo, pues el corazón le estaba latiendo tan fuerte que literalmente el músculo, el miocardio, el músculo del corazón se rompió, se reventó. Las venas ya no pudieron soportar más, se reventó, explotó el corazón, y con eso se cumple literalmente lo que dice aquí, mi corazón fue como cera. Ese músculo se reventó, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Y por qué su corazón explotó? ¿Por qué su corazón se derritió dentro de él? ¿Por qué hubo una hemorragia de sangre interna? Así como les decía que engendraba esta gusanita de carmesí. ¿Por qué explota? Bueno, explotó de amor, explotó para engendrar, explotó para que esa sangre que fluyera limpiara y lavara y purificara a muchos hijos en las naciones, que habrían de volver a su herencia, que habrían de reconstruir el tabernáculo caído de David. Y dice, como un tiesto se secó mi vigor. Un tiesto, esta palabra tiesto es como una teja así hecha de barro, que así se hacía, de lodo, y que luego se ponía a secar. Como una teja se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y como resultado de la deshidratación, como resultado de esta angustia tan terrible que vivió, pues bueno, la lengua se pegaba al paladar, estaba completamente seca su boca, y continúa diciendo, porque perros me han rodeado. Y una vez más, esta palabra perros es una referencia a las naciones, una referencia a los gentiles, que se comportan como perros por instintos, que no están, los seres humanos, por eso una manera peyorativa de llamarle a los seres humanos, que no se guían por la inspiración divina, que no se guían por los mandamientos de Dios, pues son comparados con los perros. ¿Por qué? Porque se guían simplemente por instintos. Así que aquí se hace una referencia a las naciones que le han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego dice una frase muy controversial,
que es lo que dice aquí en el verso 10, horadaron mis manos y mis pies. Y esta palabra horadaron es un poco controversial, ya que en hebreo podría significar ambas cosas. Y bueno, si ustedes leen esta frase en una traducción de una Biblia judía, no van a leer que diga eso, no dice horadaron o traspasaron mis manos y mis pies, van a leer que dice como león en mis manos y pies, así lo traducen. Y bueno, pues tú ahí de repente como que ya no conectas que tiene que ver como un león en sus manos y sus pies. Y bueno, ¿por qué es eso? Pues por esta palabra horadaron, porque efectivamente puede significar ambas cosas. O sea, si tú lees en hebreo, también puede decir que arie es como león, y también podría leerse así, como león, mis manos y mis pies. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver un león aquí? Bueno, pues tiene que ver con lo que dice anteriormente, que dice, perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, o sea, como que lo estaban rodeando. Y bueno, los comentaristas judíos dicen que aquí se menciona al león porque se dice que cuando un león anda cazando, anda persiguiendo a su presa, que marca su territorio, que empieza a dar vueltas alrededor de sus presas, y con su cola va arrastrando su cola en la arena y va como haciendo una rueda para marcar su territorio. Y pues todas las presas, los que están ahí dentro de ese territorio, pues se literalmente dice que se ponen ahí pues como que esperando ya nada más ser devorados por el león. Entonces, en base a eso se hacen esos comentarios, y esa es la manera en que tradujeron la palabra horadaron, que arie, así es una manera de traducirla. Pero también la palabra cara, o la etimología, también tendría que ver con traspasar, con horadar. También por eso es otra posibilidad de traducirlo de esta manera. Entonces, bueno, este es uno de los versículos que históricamente ha sido de controversia entre defensores de la fe cristiana y entre judíos, y ahí se están peleando por este texto. Pero bueno, suponiendo que el rey David no quiso decir traspasaron, y suponiendo que todo este relato que de manera tan elocuente está mostrando proféticamente cómo fue esa crucifixión, supongamos que no, que ahí no dice o no podemos ver tan claro, está haciendo una referencia a los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Supongamos que no. O sea, lo de mis manos y mis pies, eso sí está muy claro, pero lo de horadaron, bueno, es una palabra que puede causar cierta controversia. Sin embargo, hay otro texto en Zacarías capítulo 13, versículo 6, donde dice que cuando se presente, y es una referencia ahí en Zacarías capítulo 13, habla acerca del pastor de Israel, habla acerca de Dios en su rol como pastor de Israel. Curioso que hemos estado hablando del pastor, aquí en el subtítulo de Ayelet, en la primera línea que leímos, tiene que ver con esa fortaleza que nos pastorea. Y ahí en Zacarías capítulo 13 se menciona a Dios como pastor, y dice que cuando aparezca, la pregunta que se le va a hacer ¿y qué son esas heridas en tus manos? Y él va a responder, con estas fui herido en casa de mis amigos. Así que bueno, pues ahí hay otro texto en Zacarías que también podría ser una referencia a las heridas en sus manos. Pero bueno, pues simplemente yo les digo aquí ambas posibilidades, o sea, sí podría ser ambas. Y bueno, pues a mí me suena más congruente con todo el texto que tenga que ver con esa visión profética de cómo sus manos son traspasadas. Pero bueno, también está la otra opción, y también la otra opción es posible, de cómo están rodeándolo y cómo están acechándolo. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Contar puedo todos mis huesos es una referencia a que se desgastó tanto, a que se hizo tan flaco por toda la angustia. Pues cuando ves a alguien que está demasiado delgado, pues se le notan todos los huesos. Entonces es una referencia poética a eso. Y se repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es lo que vimos en Mateo capítulo 27, versículo 35. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma,
del poder del perro mi vida, una vez más, del poder del extranjero, del poder de aquel que no está en pacto, libra mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y va a cerrar la segunda parte con la buena noticia. La primera parte es un clamor de angustia, la primera parte es una súplica ante todos los sufrimientos, todos los padecimientos que vemos perfectamente cumplidos en los evangelios, en el capítulo que leímos de Mateo. ¿Y cuál fue la respuesta divina a esta angustia? ¿Cuál fue la respuesta de su Padre a este clamor? Bueno, vamos a ver lo que dice versículo 22 al 31, con el que va a cerrar este salmo. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Como resultado de todo esto que sucede, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea que a partir del versículo 22 podemos ver el fruto del padecimiento, el fruto de la humillación, el fruto de la muerte, la resurrección. ¿Qué sucede a partir de que Él resucita? Comienza a anunciar el nombre a sus hermanos. ¿Y cuál es el nombre que Él habría de anunciar? ¿Cuál se imaginan ustedes? A ver si alguien pone por ahí en el chat. ¿Cuál sería el nombre que Yeshua le anunciaría a sus hermanos después de morir en la cruz? ¿Cuál es el nombre que se va a publicar a sus hermanos? Y sus hermanos es una referencia a todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es el nombre que se va a anunciar una vez que resucita? Bueno, es obvio que el nombre que se va a anunciar es Yeshua, salvación. Una vez que resucita, anunciará la salvación a sus hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, denle gracias. Esta palabra alabar tiene que ver con gratitud, con anunciarle. Todos los que temen al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así que fíjense cuál será el fruto de esta humillación. Fíjense cuál será el fruto de su muerte. Dice: temerle vosotros, descendencia, y esta palabra descendencia tiene que ver con la semilla de Israel. La semilla de Israel que está dispersa en todas las naciones como resultado de esta muerte, de este sacrificio. Entonces toda la descendencia de Israel va a glorificar, va a agradecer, va a temer a Dios. Y dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Otro de los frutos de su aflicción, que vendrá una alabanza a él en la gran congregación. Surgirá una gran alabanza, una gran gratitud en la gran congregación. ¿Y cuál será esta gran congregación que va a surgir, que va a alabar, que va a estar juntamente con él alabándole? Pues la congregación de los primogénitos. Ahí en la carta a los hebreos vemos que una gran congregación de primogénitos van a alabarle. Va a salir una gran congregación una vez que hayan entendido su sacrificio. Mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Él ganó el precio de la salvación, Él obtuvo la salvación, Él obtuvo la vida eterna, así que Él a través de ese sacrificio pues nos asegura aquí en el versículo 26 que vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Así que si a David se le prometió que Él regiría a las naciones, que a través de su hijo, de su descendiente, Él iba a regir a las naciones, bueno, pues aquí David está celebrando y está afirmando que todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, y ahí Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Y aquí está una profecía también
de la resurrección de los muertos. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Tarde o temprano todos vamos a doblar nuestra rodilla ante él. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que él es el Señor. Aquí está el cumplimiento también de lo que anuncia Filipenses en el capítulo 2. Toda lengua confesará su nombre, toda rodilla se doblará. Dice, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Y bueno, pues ¿quién puede conservar la vida a su propia alma? O sea, no hay nada que podamos hacer para conservar la vida a nuestra propia alma. Pero gracias a ese sacrificio, gracias a lo que él hizo, ahora podemos darle eternidad a nuestra alma, ahora podemos confiar en su salvación y ahora podemos tener vida eterna. Por consiguiente, la posteridad le servirá. Todo el futuro, todas las generaciones del futuro le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación, hasta la última generación, esto será contado. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Consumado es. ¿Cuánto daríamos? ¿Cuánto darías tú por ser la generación postrera, por ser la última generación, por ser la generación que va a haber cumplido no nada más la primera parte de este salmo, sino la segunda parte de este salmo? Así que si tú ya experimentaste y si tú ya fuiste engendrado y tú ya renaciste y tú eres uno de esos gusanitos pintados de rojo, que llevas en tu mente y en tu corazón esa sangre que fue pagada por ti, pues ¿por qué no nos unimos como una gran congregación en todas las naciones? ¿Por qué no nos unimos para clamar, para alabarle, para hacer el cumplimiento de este salmo? Tú y yo podemos el día de hoy cumplir este salmo. Tú y yo vamos a cumplir esta profecía al engrandecerle, al alabarle, al acordarnos de él desde todos los confines de la tierra, y que todas las naciones que están aquí representadas escuchando este estudio y los que han de escuchar la grabación, nos volvamos a él y le adoremos, y que él nos tenga por dignos de ser la postrera generación, que él nos tenga por dignos de ser la generación que le ha de ver reinar, venir en las nubes con poder y gran gloria, y reinar por los siglos de los siglos, y reconocer y anunciar que Él hizo esto. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, gracias por este salmo profético tan poderoso, que no se ha de cumplir, Señor, sino que ya se cumplió. Este salmo dice que las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y Señor, hoy estamos cumpliendo este salmo. Hoy están congregadas familias de las naciones exaltando a David, exaltando a la semilla de David, al hijo de David, reconociendo que su hijo fue entregado por todos nosotros, Señor. Y Señor, nunca había yo visto antes este salmo como una referencia a nuestra generación, a las naciones, a las familias que se están volviendo, que te están reconociendo. Nunca lo había visto de esta manera, Señor. Y hoy que lo veo así, y hoy que estoy compartiéndolo en vivo con familias de las naciones, Señor, me da esperanza de pensar que esta es la última generación. Me da esperanza de pensar que nosotros somos la postrera generación, somos el conjunto y la congregación de familias que han de exaltar al Hijo de David por haber sido entregado por nuestros pecados, por habernos engendrado y por haber lavado nuestros pecados. Y que a pesar de que nuestros pecados eran como la grana, han sido emblanquecidos como la nieve, y aunque eran rojos como el carmesí, han venido a ser como blanca lana. Bendito seas, Padre. Bendito seas por la estrella resplandeciente de la mañana.
En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Y aprovechando que aún no se han ido, por eso es importante que siempre esperen hasta el final de los estudios, aún después de la canción, que esperen hasta el final por ver si hay algún epílogo. Ahorita, al chatear aquí con algunos de ustedes, pues me di cuenta que hay algo muy importante que me faltó mencionar cuando se habla acerca del texto de como gusano y no hombre, y hablando de este gusano que engendra, esta gusanita que engendra a través de su propio sacrificio. Bueno, pues justamente hablábamos acerca de Rahab aquí en el chat, y quiero que quede plasmado en esta grabación en audio, que recuerden el pasaje en el que una ramera, una prostituta, ahí en Jericó, antes de que Josué entre a la tierra prometida, ¿se acuerdan que envía a unos espías, envía 2 espías a ver cómo estaba la situación ahí en Jericó? Y bueno, una mujer prostituta esconde a estos 2 espías. Y si ustedes analizan ese texto, en realidad pareciera que no tiene ningún propósito el que hayan ido estos espías más que salvar a Rahab. O sea, ese fue todo el propósito de estos espías. Si ustedes leen el texto, pues realmente como que no lograron nada más que salvar a Rahab y a su familia. Y bueno, pues ahora sí que conectando todos los cabos, ¿a quién representará esta prostituta Rahab? ¿A quién representará? Bueno, Rahab representa, y es un paralelismo en el futuro con Gomer, con la prostituta también a la que ama el profeta Oseas. Oseas, la etimología de Oseas tiene que ver con salvación. Así que Gomer y Rahab son personajes paralelos que han de entrar a la tierra prometida, que a pesar de ser rameras, extranjeras, que tiene que ver, bueno, aunque Gomer no era extranjera, pero se hizo extranjera, adulteró, cayó en infidelidad y tuvo que ser redimida, tuvo que ser rescatada. Bueno, pues Rahab tiene que ser redimida, tiene que ser rescatada, y la señal que utilizan para rescatarla es un hilo de grana, que si ustedes leen ahí el texto en el libro de Josué, bueno, pues ese hilo de grana se hacía nada menos y nada más, se teñía nada menos y nada más que con estos gusanitos. Así que, pues ahí tenemos una figura profética increíble de una prostituta que ha de ser redimida por la sangre del Cordero. Y eso es en realidad lo que somos todos, infieles entre las naciones, que han sido redimidos, que han sido engendrados por la sangre del Cordero, que nos está sacando de entre las naciones y nos está preparando ahora en este año para celebrar la fiesta de la Pascua, donde el personaje o el acontecimiento que vamos a celebrar es aquel que tomó nuestro lugar, aquel que hizo explotar su corazón en amor, en pasión por todos nosotros. Así que próximamente en esa fiesta de Pascua recuerden esto, recuerden que tú y yo somos como Rahab, somos como Gomer, que están siendo purificados, están siendo redimidos por la sangre del Cordero. Y una referencia más, y está en Cantares, y les voy a dejar esta referencia, y esto pensando allá en Humberto, que le encanta el libro de Cantar de los Cantares, como a mí también me encanta el libro de Cantar de los Cantares. En el capítulo 4 del libro de Cantar de los Cantares, ahí se los dejo de tarea, lean la referencia que se hace de esta mujer a quien ama, a quien está describiendo aquí el que ama a esta mujer, a la sulamita, y se refiere a ella hablándole de sus labios como grana, como hilo de grana. Así que bueno, ¿por qué es que se hace una referencia de la esposa ahí en el libro de Cantar de los Cantares en sus labios como hilo de grana? Bueno, pues esto tiene que ver con lo que invocan nuestros labios. ¿Qué invocan nuestros labios para salvarnos? ¿Qué invocan nuestros labios para ser redimidos? Nuestros labios invocan la salvación, invocan la sangre de Yeshua, y por eso es que somos purificados, por eso es que somos salvados. Así que hay una referencia poética hermosa ahí en Cantar de los Cantares capítulo 4. Y pues ya nada más para cerrar,
Rahab, nada menos que si ustedes leen el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, van a darse cuenta que de ella viene nada menos que el rey David. Ella engendró a Booz, y de Booz vendría más tarde, por medio de Ruth, también una extranjera, vendría nada menos que el rey David. Así que bueno, pues tendríamos que hacer otro estudio para dar tantas referencias, pero ya solamente les dejo con eso, un epílogo para prepararnos con mucho más romance, con mucha más pasión, para este próximo aniversario de bodas, aniversario de la salida de Egipto, pero más bien que será un aniversario de la salida de todas las naciones por medio de la sangre del Cordero. Bendito sea su nombre, bendito seas Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.